desde Italia para informarles desde acá todas las novedades en una semana súper importante, histórica, porque el lunes próximo ya se cumplen 10 años del papado de Francisco, del papado de Jorge Bergoglio. Cumplimos todos 10 años con el primer papa latinoamericano a cargo de la Iglesia. Bueno, me imagino cómo se vive, ¿no? Preparativos que deben haber comenzado hace muchos meses para esta celebración. Sí, pero ¿sabés qué? Desde el Vaticano no hay ninguna celebración, nada oficial, porque en ningún aniversario organizaron ningún festejo, nada. Y el Papa sigue trabajando a destajo con más de una actividad por día. Y en la Embajada Argentina ante la Santa Sede, a cargo de la embajadora María Fernanda Silva, va a haber una celebración, un evento bajo el lema Francisco 10 años del Papa Latinoamericano, celebremos juntos, por la tarde, hora 18 del Vaticano de Italia, el mismo lunes. Pero mientras tanto el Papa sigue trabajando y haciendo anuncios importantes. Por ejemplo, hoy renovó el Consejo Cardinalicio, que estamos hablando del órgano que es el encargado de asesorarlo al Papa en lo que es el gobierno del Vaticano. Estaba vencido el mandato del Consejo anterior y hoy nombró a los 9 nuevos integrantes que son cardenales, y entre los 9 integrantes hay un cardenal de India, uno del Congo y otro de Brasil. Que esto habla también, bueno, de todas las medidas que estuvo tomando el Papa en estos 10 años de incluir a las periferias, tanto con el nombramiento que fue haciendo de los cardenales en estos 10 años de papado, como los destinos que eligió para viajar, que si tienen tiempo los podemos repasar. Y si les parece también podemos escuchar a la embajada. Nosotros decíamos que el lunes va a haber un evento en la Embajada Argentina ante la Santa Sede. Si les parece, la escuchamos a la embajadora María Fernanda Silva, que nos decía esto con respecto a estos 10 años de Jorge Mario Bergoglio como papa. Sí, son 10 años de este papado de Francisco, este papa del sur del mundo, el papa nuestro, papa latinoamericano, el papa de todas las periferias geográficas y existenciales. En estos 10 años de su papado, me preguntas, Mariana, ¿qué significan? Yo creo que para cada uno y para cada una significan cosas especiales. También el papado de Francisco ha tocado y ha atravesado vidas personales, comunitarias, más allá de vidas parroquiales y de la vida de la Iglesia. Es un santo padre que por su cercanía, la cercanía él siempre nos recuerda, es el estilo de Dios, también es el estilo de Santo Padre. Por su cercanía, por su ternura, muchas personas han sentido en la Iglesia y en otras religiones y personas que no tienen ninguna fe, que el mensaje del Francisco los convoca, las convoca. Siempre creo que debemos pensarlo desde sus primeros gestos, desde Soy el Papa del Sur del Mundo, desde su primer viaje apostólico, el viaje a Lampedusa, donde fue a llorar a los muertos que nadie llora, a los migrantes allí en sus barcas, el Papa del encuentro, del diálogo, el encuentro interreligioso, en fin, nuestro Papa, el Papa Francisco. Hasta ahí entonces la palabra de la embajadora argentina ante la Santa Sede, María Fernanda Silva, y destacaba en estos 10 años de Francisco, en estos 10 años del papado de Francisco, fue el 13 de marzo, hace 10 años, ¿no? Del 2013, que Jorge Mario Bergoglio fue electo papa, el primer papa latinoamericano, el papa número 266, y a lo largo de esta década él impulsó reformas en la Iglesia, cambios en la curia, demostró gestos transformadores y fue iniciando procesos transformadores en muchos ámbitos. Un papa que desde el principio fue hablando con sus gestos, ¿no? Con sus gestos austeros, con sus gestos de humildad y de cercanía, como decía la embajadora. Un papa que siempre estuvo cerca de los pobres, mismo desde el primer momento, eligiendo el nombre de Francisco, nos lo dejó eso claro.
Mariana, Ulises te sí. saluda desde Ushuaia. Un gusto, siempre te he escuchado en LRA1, así que nada, es muy lindo saludarte desde la distancia. Y quería preguntarte por la salud, ¿no? Porque se ha hablado bastante en los últimos meses. ¿Cómo se sabe algo? ¿Cómo se encuentra el Papa Francisco? El Papa Francisco de salud está mucho mejor, sabemos que está con la rodilla limitado, ¿no? Tuvo muchos problemas en la rodilla para movilizarse, estuvo durante el último año y medio aproximadamente usando una silla de ruedas por los problemas que tuvo en su rodilla. Y eso generó un montón de especulaciones con respecto a si iba a seguir como papa, si iba a renunciar, ¿no? Un montón de chismes también, especulaciones y chismes. Él en las últimas semanas, en los últimos meses, dejó claro que él ya firmó su renuncia a poco tiempo de haber asumido, hace 10 años. Firmó una renuncia que está atada a que por por impedimentos de salud él no pueda seguir a cargo de la iglesia. Que por problemas de salud él podría dar un paso al costado, ¿no? Por un impedimento de salud. Eso lo firmó hace 10 años. Pero también él dejó claro que no se gobierna con la rodilla, que se gobierna con la cabeza y que él no tiene pensado por ahora renunciar. Y de la rodilla también está mejor, hizo tratamientos, hubo una época en la cual lo vimos que solamente se movía con la silla de ruedas, y ahora lo vemos que está con la silla de ruedas, pero también se puede parar, puede caminar un poco, está mejorando la situación de su rodilla. Pensaba, Mariana, un poco en esa renuncia que dejó firmada, ¿no? Casi al comienzo, pensando un poco en la situación de su antecesor, ¿no? Ratzinger, que dio un paso al costado cuando ya no estaba bien de salud, y se da esta situación, ¿no? Que creo yo que es única en la historia. No sé si ha habido otros momentos donde hubo dos papas, digamos, uno en ejercicio y uno ya no, pero no sé si esto se había dado con anterioridad en todos esos siglos de historia de la Iglesia. No, y además fue único en la historia esta figura del Papa emérito, y viviendo también acá en el Vaticano, ¿no? Los dos. Y fueron casi los primeros 10 años del papado de Francisco, porque el 31 de diciembre fue el que falleció Benedicto XVI, hace 3 meses, así que bueno, fueron 10 años de los dos papas viviendo en el Vaticano. El Papa Francisco decía que él siempre, cuando tenía alguna situación, lo iba a visitar a Benedicto, le pedía consejo, que había sido muy buen compañero, que para él era como ir a pedirle consejo a un abuelo, como alguien de la familia sabio. Mirá vos, bueno. Y uno piensa, ¿no? Un poco cómo seguirá este camino que abrió el Papa Francisco de reformas dentro de la Iglesia, ¿no? Uno puede pensar que el próximo Papa puede llegar a ser un Papa más conservador, como se ha dado, ¿no? Esto de la transformación y la conservación dentro de la Iglesia, ¿no? El avance y el retroceso, y como muchas preguntas, me parece, de lo que pueda pasar a futuro luego del paso del Papa Francisco. Sí, yo creo que todas las transformaciones que fue impulsando el Papa Francisco, él siempre habla de que hay que iniciar procesos. Y son todas transformaciones que tienen que ver con un proceso que va a seguir adelante cuando sea que finalice el papado de él. Por ejemplo, algo que nos da esa pauta es el tema de los cardenales que él fue creando. ¿Quiénes son los que eligen a los papas? Los cardenales. En estos 10 años, el Papa Francisco creó 111 cardenales. Hoy por hoy en total son 223. Y de los 132 cardenales que tienen derecho a voto, para elegir el sucesor el día que sea, 84 fueron creados por Francisco, lo que representa casi los 2/3 necesarios para una elección. Todos los cardenales que fueron creados por Francisco, no todos, pero por ejemplo, en el último consistorio fueron creados 20
cardenales nuevos por Francisco. Uno es de Paraguay, que es la primera vez que hay un cardenal paraguayo. Mirá. Otro de Colombia, 2 de Brasil, 2 de India, 1 de Nigeria, 1 de Corea. Fue incluyendo las periferias en la elección de los cardenales. Entonces, ¿esto qué significa? Que la renovación va a seguir, porque ya los cardenales que sean los encargados de elegir al sucesor de Jorge Bergoglio, ya es una iglesia nueva, ¿no? La que va a estar encargada de elegir al sucesor, con las periferias incluidas y con otra cabeza, digamos, ¿no? Con otra mentalidad que fue a través de un proceso de transformación que él fue encarando en estos 10 años. Bien, bueno, Mariana, nosotros te agradecemos un montón esta participación contigo. No sé si nos podés contar cómo está el clima por ahí antes de despedirnos. Ay, sí, el clima por acá, me parece que si lo comparamos con ustedes, está espantoso. ¿En serio? Sí, está fresco, acá estamos en invierno, pero te digo que en estos momentos tenemos 14 grados, 13 grados. Estamos mucho mejor que las últimas semanas que pasamos un frío, parece como que el frío terrible ya pasó, pero bueno, es invierno. ¿Y qué hora es allá, Mariana? No sé ustedes cómo están. Y en estos momentos acá son las 17:49. Mira. 4 horas de diferencia tenemos. Claro, 4. Bien. Porque cambia en invierno y en verano. Ahora que es invierno tenemos 4 horas de diferencia, que es invierno acá. Cuando acá sea verano, la diferencia empieza a ser mayor y es de 5 horas, porque acá cambiamos el reloj. Bueno, Mariana Capaccioli, nosotros te agradecemos un montón desde nuestros sures. Sí, gracias a ustedes. ¿Les puedo decir una cosa más? Sí, contanos. Del Papa Francisco, una cosa más que quería destacar de este último año del Papa Francisco, que con la guerra en Ucrania estuvo trabajando tanto por la paz, siempre trabajó por la paz y fue un Papa que se destacó por la mediación. Durante este último año, desde el primer momento que se conoció la guerra de Ucrania, él agarró y fue él mismo caminando a la embajada de Rusia ante el Vaticano para hablar con el embajador, para pedir explicaciones, para decirle qué es lo que está pasando, por favor detengan esta guerra. Y durante todo el año estuvo reclamando por la paz en Ucrania, en todas las audiencias generales y todos los ángeles, en todas las exposiciones que hizo. También el Vaticano está mediando para tratar de detener la guerra en Ucrania, pero esto no es algo de ahora, es de Ucrania y de todos los lugares del mundo donde hay situaciones de violencia y guerra. Y recordemos que en el año 2014, por ejemplo, fue el gran mediador entre Estados Unidos y Cuba para que ellos puedan retomar sus relaciones diplomáticas. Y gracias a él fue que la pudieron retomar y se lo reconocieron de los dos gobiernos, de Estados Unidos, Obama, y Raúl Castro de Cuba. Los dos le reconocieron que el acercamiento entre las dos naciones que tenían cortadas las relaciones diplomáticas desde hace más de 50 años había dado gracias a la mediación del Papa Francisco. Bueno, ojalá que puedan plasmarse en esto, ¿no? En esta paz que todos también deseamos. Muchas gracias, Mariana, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo a todos y nos reencontramos pronto. Quedo siempre a disposición, por supuesto. Abrazo enorme, Mariana. Un abrazo, hasta luego, chau.